César Eduardo, buen día. Ahí estás. Profesor, le comentaba, bueno, va a dejar archivos en la clase, ¿verdad? Sí. Bueno, yo ahorita yo me encargo de subirlos a la plataforma porque los alumnos de la virtual no tienen cuenta de WAC. Ellos no pueden acceder a Teams allá para ver el material. No Pero si pueden quieren, accesar. súbalos ahí y yo los subo a la plataforma. Ah, ok. Entonces, ¿no hay nadie ahorita en clase? No, no, al parecer no está, nadie la va a tomar en vivo. Pero si quiere, preséntese, de la clase y yo la subo en un momento, se la subo a los alumnos. Perfecto. Ok, Ándale, pues, gracias. de nada, profesor. Y ahorita el material que suba yo también se los pongo en la plataforma. Perfecto. Ok, gracias. Dale. Vamos a subir varios. Buenas tardes. Yo soy Carlos Elizondo, soy maestro de aquí de la facultad. Vamos a estar viendo, nuestra materia va a ser preparar declaración anual de personas morales. Y voy a estar subiendo algunas legislaciones que tenemos que estar que impactan dentro de lo que es la anual de personas morales, sobre todo la ley del impuesto sobre la renta. Voy a subir también Código Fiscal de la Federación. Al parecer no tienen acceso aquí, pero se los van a subir donde vamos a estar trabajando. Entonces, déjenme, sigo subiendo aquí algunas de las legislaciones que vamos a tener que tener bien claras. Déjenme, subo por ahí, vamos a subir el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tenemos que tener bien claro que también impacta para, para la declaración anual, impacta también lo que es la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Para estos efectos, yo creo para estar haciendo, hay que recordar que para efectos de lo que es una declaración anual, necesitamos conocer. ¿Qué necesitamos conocer también? Y tener bien claro, artículo 28, artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y recordar lo que dice el artículo 7. A ver qué más. Les voy a subir el cronograma también, que se supone que debieron de haberlo subido, pero subimos el cronograma de cuáles son los temas que vamos a estar manejando aquí en esta materia. Viendo el cronograma, acuérdense que está dividido en varios parciales, pero aquí se supone que nosotros tendríamos que estarnos manejando para verificar otra vez lo que son ingresos acumulables, darle los puntos finos de lo que es las deducciones autorizadas, determinar la utilidad fiscal, cuál es la diferencia entre utilidad fiscal y resultado fiscal, cuál es la utilidad gravable para efectos de PTU. Todo esto lo tenemos que tener claro para poder estar manejando una declaración anual de personas morales. Hay que conocer otra vez el costo de ventas, hay que analizarlo para poder determinar qué es lo que tenemos en este sentido. Costo de lo vendido, UFIN, CUFIN, CUCA, CUFINRE, CUFINRE. Volver a manejar lo que es contabilidad para ver cuál es la diferencia entre contabilidad financiera y contabilidad fiscal, que esos son uno de los puntos más interesantes que debemos de manejar. Entonces, un punto que para mí es una piedrita en el zapato de muchos contadores es tratar de entender cómo se hace una conciliación contable y fiscal. Ver los estados financieros, cuáles son los estados financieros básicos, porque esos son los que tenemos que estar manejando en la declaración anual. Papeles de trabajo de la declaración anual, todo lo que vamos a hacer de papeles de trabajo y
de las instituciones de crédito, si hay oportunidad, ver poquito lo que son instituciones de crédito, de fianzas, almacenes generales de depósito y arrendadoras financieras y uniones de crédito. Vamos a ver qué tanto le podemos avanzar, pero sí es importante que nosotros vayamos teniendo los temas que se supone que vamos a estar manejando aquí dentro de la materia. Yo creo que es importante que vayan viendo la forma en la cual van a poder estar haciéndome llegar las preguntas y las respuestas para irnos coordinando. Si tienen comentarios, háganmelo saber. Es interesante que lo vayamos viendo. Entonces, en este tipo de situaciones, vamos a tener que estar manejando porque toda esta información que vamos a estar comentando se supone que va a ser parte importante de lo que debemos de saber. Vamos a entrar a recordar algunos puntos interesantes. Por ejemplo, en la ley del impuesto sobre la renta, vamos a abrir impuesto sobre la renta y vamos a determinar puntos importantes de referencia. Que, por ejemplo, vamos a llevar aquí, vamos a irnos al artículo 7, donde se establece qué son personas morales para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Cuáles son las personas morales que están sujetas a esto? Cuando la ley haga mención a persona moral, se entienden comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles, la asociación en participación, cuando a través de ella se realizan actividades empresariales en México. Aquí es interesante que comentemos, por ejemplo, asociaciones y sociedades civiles. Se supone que esas sociedades y asociaciones civiles, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, se consideran personas morales y se entienden comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles. Pero fíjense cómo aquí enmarca también organismos descentralizados. En este caso, esos organismos descentralizados que realizan actividades empresariales. Yo les preguntaría ahí, ¿tienen claro qué es una actividad empresarial? Ahí tendríamos que ir manejando a la par cuestionamientos específicos para que ustedes vayan entendiendo qué es una persona moral, qué es una persona moral con actividades empresariales. Entonces, pero hay que entender y hay que recordar qué nos dice el código respecto a qué son actividades empresariales. Y aquí los invito a que chequen el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, que establece cuáles son las actividades empresariales. Déjenme nada más checo dos cuestiones interesantes.
Entonces, aquí tendríamos que cambiarnos al concepto que establece el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, para efectos de determinar cuáles son las actividades empresariales que por excelencia son las que se manejan aquí en este tipo de situaciones. Entonces, sí es interesante que nosotros tengamos claro que, por ejemplo, una institución de crédito, una sociedad de asociación civil, y cuando a través de ellas se realicen actividades empresariales. Ok. En los casos en que se haga referencia a acciones, se entenderán incluidos los certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito, las partes sociales y las participaciones en asociaciones civiles y los certificados en participación ordinarios emitidos con base en fideicomisos sobre acciones que sean autorizados conforme a la legislación aplicable en la materia de inversión extranjera. Cuando se haga referencia a accionistas, quedan comprendidos los titulares de los certificados a que se refiere este párrafo, de las partes sociales de las participaciones señaladas, tratándose de sociedades cuyo capital sea representado en partes Espérenme tantito para poder terminar. Y aquí hace una precisión. El sistema financiero, para efectos de esta ley, se compone del Banco de México. Permítame, déjame le bajo la intensidad de esto. El sistema financiero, para efectos de esta ley, se compone por el Banco de México, las instituciones de crédito, las de seguros, las de fianzas, las sociedades controladoras de grupos financieros, los almacenes generales de depósito, las administradoras de fondos para el retiro, las arrendadoras financieras, las uniones de crédito, las sociedades financieras populares, los fondos de inversión de renta variable, los fondos de inversión de instrumentos de deuda, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa, casas de cambio, que sean residentes en México o en el extranjero. Se consideran integrantes del sistema financiero las sociedades financieras, con objeto múltiple, o las que se refiere a la Ley General de Organizaciones de Actividades Auxiliares de Crédito, que tengan cuentas y documentos por cobrar derivados de las actividades que deben constituir su objeto social principal, conforme a lo dispuesto en dicha ley, que representen cuando menos de sus activos, el 70% de sus activos totales.
o bien que tengan ingresos derivados de dichas actividades o de la enajenación o administración de los créditos otorgados por ellas que representen al menos el 70% de sus ingresos totales. Perdón. Para los efectos de la determinación del porcentaje del 70% no se consideran activos, no se consideran los activos o ingresos que deriven de enajenación a crédito de bienes y servicios de las propias sociedades, de la enajenación que se efectúe a cargo de tarjetas de crédito o financiamiento otorgados a terceros. Tratándose de sociedades de objeto múltiple, de nueva creación, el Servicio de Administración Tributaria, mediante resolución particular en la que se considere el programa de cumplimiento que al efecto presente el contribuyente, podrá establecer por los 3 primeros ejercicios dichas sociedades un porcentaje menor al señalado en el párrafo anterior. Para ser consideradas como integrantes del sistema financiero. Para efectos de esta ley, esta es una definición interesante. Esta la vamos a estar retomando cada vez que hagamos uso de las prestaciones de previsión social. Para los efectos de esta ley se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores, de los socios o de los miembros de las sociedades cooperativas tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia. En ningún caso se considerará previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan carácter de trabajadores o de socios o de miembros de las sociedades cooperativas. Esta es una definición que vamos a tener que tener muy clara para poder entender qué es lo que se va a hacer. Ojo con esto, porque sí es interesante. Esto lo vamos a retomar en algunos puntos cuando estemos manejando lo que es el artículo 27. Retomando algunos puntos interesantes. Ok, entonces, previsión social. Aquí viene la definición de previsión social. Para efectos de esta ley se consideran depositarios de valores a las instituciones de crédito y a las sociedades operadoras de fondos de inversión, a las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, a las tasas de bolsa, a las casas de bolsa y a las instituciones para el depósito de valores del país concesionadas por el gobierno federal de conformidad con lo establecido en la Ley de Mercado de Valores que presten el servicio de custodia y administración de títulos. Entonces, este articulito lo vamos a tener que tener bien claro. Por ahí vamos a tener que estar retomando algunos puntos interesantes de lo que es la legislación del impuesto sobre la renta y de lo que es la legislación del Código Fiscal de la Federación. Entonces, todo esto se supone que va a ser parte importante de lo que vamos a retomar para ubicar nuestro criterio y empezar a hacer nuestros papeles de trabajo para elaborar una declaración anual. Entonces, ya los temas que estuvimos viendo ahorita en el cronograma, que vamos a repasar ingresos, deducciones, costo de ventas, a verificar cómo se hace el ajuste anual por inflación, a retomar algunos puntos también interesantes de la deducción por inversión, a saber cómo se hace una conciliación contable y fiscal, a saber qué es contabilidad, a saber varios temas que son interesantes para todos estos cuestionamientos, y necesitaríamos estar bien enterados de todo este tipo de problemas. Todo este tipo de cuestionamientos, por ejemplo,
tener claro qué ingresos son los más importantes. Por ahí, en el artículo 18, nos habla de otros ingresos acumulables. Y se supone que esos, perdón, los tenemos que tener muy claros. ¿Ok? Entonces, artículos interesantes que vamos a estar viendo, por eso subimos algunos de ellos al momento de estar, perdón, manejando, conceptualizando algunos puntos. Se supone que esto ya lo debieron de haber visto. Estamos retomando. Pero si no captan alguna de los cuestionamientos, es importante que se comuniquen directamente con su asesor para que podamos estar manejando criterios ya unificados. Sí, les comento, para efectos de establecer las formas de elaborar declaración anual, se supone que ustedes deben de tener bien claro todo lo que han visto de la materia de personas morales, porque es interesante, por ahí para efectos de estudio, yo les he pedido que hagan un comparativo de cuáles son las principales diferencias que se encuentran entre una persona física y una persona moral. Principales diferencias. Yo creo que si ustedes comparan, por ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo, si ustedes comparan el artículo 25 con el artículo 103, 105 de personas físicas con actividades empresariales, ahí vamos a encontrar 2 o 3 diferencias claves para que nosotros podamos estar manejando qué diferencia se tiene entre una persona moral y una persona física. Entonces, sí va a ser conveniente que vayamos haciendo ciertas cuestiones de tarea para que podamos nosotros estar haciendo, entendiendo y comprendiendo todo lo que vamos a estar analizando. Entonces, para que puedan estar ya aterrizando, porque se supone que en este semestre también están viendo, no, ya vieron la declaración anual de personas físicas en el semestre pasado, en sexto. Entonces, se supone que ya más o menos tienen claro lo que es una persona física. Entonces, pero ahorita ya estamos con personas morales y se supone que el semestre pasado empezaron a ver este tipo de cuestionamientos de cuándo se considera persona moral a un ente, llámese una sociedad mercantil, una asociación en participación, una AC o una SC. Esas se supone que también están dentro de lo que nosotros tenemos que manejar. Entonces, esa SC o esa AC, pues se supone que está conceptualizada para poder estar manejando, si tienen actividad empresarial, deben de estar manejando este tipo de situaciones. Entonces, no sé si tengan comentarios, digo, pues ahorita, ¿cómo van a tener comentarios si se supone que no sé si estén dentro o no estén dentro, pero sí es interesante que lo vayamos comentando. Entonces, vamos a manejar, vamos a ver qué más tenemos. Vamos a estar viendo, vamos a estar viendo algunos conceptos importantes para reafirmar o retomar los puntos interesantes. Entonces, volviendo a los temas, tenemos todos los temas que se van a ver durante los
el estudio que vamos a hacer, y vamos a tener que estar manejando los temas. Vamos a repasar algo de ingresos, vamos a repasar algo de deducciones, a ver si les quedó claro el semestre pasado. Y una vez que tengamos claros esos temas, pues ya nos pasamos a ver otro tipo de situaciones. Pero bueno, ahorita al principio vamos a tener que retomar lo que es el artículo 28, lo que es el artículo 31. Uy, nos falta el reglamento. Déjame ver si tengo el reglamento del código para cargárselos. Porque hay que ir viendo el artículo 33 del reglamento del código, donde viene la reglamentación para lo que es contabilidad. Permítame tantito. No, se me hace que lo voy a tener que bajar, no hay de otra. A ver si lo tengo acá. Ustedes tienen que bajar también, si los quieren bajar de aquí, los pueden bajar de aquí. O si los quieren bajar donde ustedes quieran, lo pueden bajar directamente de la página de lo que es el diario oficial de la Federación para que lo tengan actualizado. No, déjame lo busco directamente en la página. Acuérdense que nosotros tenemos que tener a la mano las herramientas suficientes para estar manejando lo de la página. Vamos a ver cómo viene esto. No, muy feo.
Entonces tarda mucho. Pero bueno, ustedes deben de también ir descargando, porque parte importante de todo esto es que ustedes sepan dónde buscar la reglamentación, porque hay que recordar que hay dos puntos medulares en el sentido de lo que es, por ejemplo, ir conociendo o ir determinando qué es contabilidad para efectos financieros y qué es contabilidad para efectos fiscales. Contabilidad para efectos fiscales se establece en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Más veo que se baje esto. El reglamento ya se debe haber bajado. Hasta lo tienen aquí en la página del SAT como un punto relevante de lo que es los puntos que más manejan aquí. Aquí lo tenemos. Integración de la contabilidad del artículo 33 y requisitos de los registros contables. Vamos a copiarlo Voy a un Word. Bueno, lo tenemos ya. A ver, entonces, este lo vamos a guardar. Les digo dónde lo vamos a guardar. Esto del análisis del artículo 33 lo vamos a guardar dentro de los archivos que vamos a tener aquí en la carpeta. Entonces, primero lo voy a guardar aquí en mi escritorio. Le pongo que es Código Fiscal de la Federación.
Dado que ya tenemos aquí está. Ok, vamos a meternos a... Vamos a meternos donde está la plataforma para subirlo. Reglamento. Acuérdense. Se supone que ya manejan lo que es el 15, 16, 17 de la ley del impuesto sobre la renta, que habla de ingresos. Pero todavía nos falta ver algunos artículos que necesitamos tener bien claros. Déjenme subo esto. Maestro, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Está subiendo los archivos a la plataforma Moodle o a la de Teams? Ah, mira, ahorita nos comentó el compañero encargado que los voy a subir aquí y él los va a subir al módulo también. Para que los... Okay. Sí, pero... Porque la sesión de Teams, haz de cuenta que nada más ya nosotros no podemos accesar a la misma sala donde ustedes están, entonces el único modo que tenemos acceso es a la módulo. Sí, ya de hecho, eso estuvimos platicando hace ratito, porque hay varios archivos que estoy subiendo aquí, pero él me prometió que los iba a subir hoy mismo a la del módulo, porque si no, imagínate, te voy a encargar que estudies un apartado específico y no vas a saber ni dónde sacarlo. Entonces, pero de todos modos necesitan ustedes estar viendo toda esa información que van a estar trabajando, ¿estamos? Ok, muchas gracias, maestro. No, al contrario. Nomás sí, aquí me gustaría interactuar con ustedes porque sí necesitamos tener claro lo que es algunos puntos específicos, porque en cuestiones fiscales sí necesitamos tener claro algunos conceptos y quiero que si tienen dudas que las vayan sacando a flote porque después se van a quedar con ellas y se van a quedar a medias. Ok, está bien, maestro. Muchas gracias. Que estés bien. Déjame, sigo subiendo para que tengamos, vaya, los temas que vamos a estar manejando. Vamos a hacer ahorita vamos manejando un Word. Voy a subir también un Word, voy a trabajar un Word, donde vamos a estar conceptualizando. Ahí mismo vamos a ir abriendo espacios para ir conociendo cada uno de los puntos donde vamos a estar repasando algunos temas interesantes, ¿ok? Pero sí es importante que lo tengamos claro. Déjame, subo esto, aquí está. Yo creo que esto ahorita no tienen por lo que estoy viendo. Mira, aquí en el Word vamos a tener que ir haciendo temas a desarrollar para la materia de elaborar declaración anual temas a desarrollar para las personas morales. Vamos a tener que
definir cómo se conceptualiza. No se está viendo esto que estoy escribiendo. Déjenme lo manejamos, porque si no... No, maestro, no se ve. Sí, déjame, les comparto, porque sí necesito, insisto, necesito que vayamos aterrizando donde vamos a estar manejando todos estos conceptos. ¿Ahora sí lo ven? Sí, ya se ve, maestro. ¿Ven? Okay. Sí, ya se ve. ¿Qué vamos a ver aquí dentro de esta materia? Déjenme, le cambio aquí la letra que no me gusta esa. Vamos a desarrollar en la materia de elaborar declaración anual de personas morales. Por eso les estuve poniendo algunos conceptos importantes. Primero, lo primerito que necesitamos manejar es cómo conceptualizar a una persona moral. Ya vimos que tenemos en el concepto, está el artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahí se define cómo es ahí se definen dos conceptos importantes. ¿Okay? ¿Cuál se considera
¿Cuál se considera persona moral? ¿Cómo se conceptualiza la previsión social? Esos son los puntos que vamos a estar comentando. Aquí ya vimos que está el primerito. Sí, ¿ibas a comentar, compañera? Compañero. Maestro, ¿esa va a ser tarea como para investigar? Mira, primero vamos a definir qué es lo que tenemos y después ya les voy a ir diciendo en qué nos vamos a enfocar. Porque, por ejemplo, ahorita ya más o menos analizamos este artículo 7º, donde viene el concepto de persona moral y viene lo de previsión social. Se supone que esto ya lo pueden ir haciendo ustedes en sus... ir aumentando este escrito que vamos a estar haciendo, ir aumentando con sus comentarios para que lo vayan subiendo a sus tareas. Ya después Ok. vamos a ver cómo van a definir qué es lo que vamos a estar manejando. Hay que ver también el concepto de actividad empresarial. O no verlo, sino tenerlo claro. Sería como investigarlo para documentarnos nosotros mismos. Así es, por eso quiero que tengan una base de dónde se van a estar conceptualizando, porque por ejemplo, el concepto de actividad empresarial viene en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Ahí se establece cuáles son las actividades empresariales que tenemos en México. O sea, las actividades empresariales son tres, ahorita las comentamos de una vez, es comercial, industrial, que la industrial es la transformación, y todo lo que son los agapes, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Todo eso que está dentro de los agapes también pueden ser personas morales. Si están como personas morales, pueden estar también entrando como una actividad empresarial en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí tenemos que definir eso del concepto de actividad empresarial. Posteriormente, digo, salvo que existan otros temas que podamos ir incorporando, vamos a manejar lo que es más bien puntualizar los ingresos. Por ahí tendríamos que estar manejando algunos puntos interesantes de lo que son los ingresos, porque por ejemplo, ¿qué es un ingreso? O sea, siendo muy drásticos en la definición, pues un ingreso es un incremento al patrimonio, es un incremento al capital, pero no está conceptualizado como lo que manejan las personas morales, porque las personas morales en su contabilidad venden, compran, pero la venta es un ingreso. Probablemente ya siendo muy estrictos en todo este tipo de situaciones, siendo muy estrictos, la venta pudiera ser un ingreso. Puntualizar los conceptos de ingresos y el análisis. A ver. De los principales artículos que vamos a estar tocando.
ha estudiado repasar de la ley del ISR. Que en este caso van a ser 16, 17 y 18. La ley del impuesto sobre la renta. Porque me podrán decir, ya los estudiamos, ya estamos listos. ¿Será? Yo les preguntaría, ¿alguien puede especificarme cuál es la diferencia entre ingresos acumulables e ingresos nominales? ¿Será lo mismo, ingresos nominales que ingresos acumulables? Probablemente sí puede ser lo mismo, más sin embargo, si ustedes buscan la definición de eso, en el artículo 14 se establece lo que se considera ingreso nominal. Entonces, todos estos conceptos se supone que los vamos a tener que conceptualizar. ¿Por qué? Ahorita, para hacer una declaración anual de impuestos sobre la renta de una persona moral, necesitamos tener efectuados los pagos provisionales, del impuesto sobre la renta, determinados conforme al artículo 14, que precisamente estábamos viendo dentro de las reformas para el ejercicio siguiente. Tenemos algunas modificaciones al artículo 14 que están propuestas. Entonces, yo creo que el gobierno lo que quiere hacer es recaudar un poquito más, pero nosotros tendríamos que estar manejando los conceptos para que si nos hablan de alguna situación específica, pues conozcamos. Entonces, vamos a tener que ir haciendo resúmenes y quiero que vayan cada quien haciendo sus resúmenes de lo que es, o los puntos finos que vamos a estar analizando, de lo que son los ingresos acumulables y de lo que son las deducciones. Ahorita seguimos con deducciones. Deducciones autorizadas. Como le llama el artículo para este título. Para el título segundo de la ley de ISR. ¿Y cuáles son las deducciones autorizadas? Aquí tendríamos que darle una vista rápida al 25, al 26, al 27, al 28. De la ley del impuesto sobre la renta. Que ahí en el 25 vienen las deducciones autorizadas. Ahorita hace ratito estábamos comentando que las deducciones autorizadas, las deducciones autorizadas podemos compararlas que tenemos en personas morales y esto lo vamos a hacer de una vez aquí. Lo comentamos hace ratito y lo vamos a poner aquí. Hay que elaborar una comparativa de las deducciones que se efectúan para, permítanme, elaborar una comparativa de las deducciones que se efectúan tanto para las personas morales como para las personas físicas.
Ahí vamos a encontrar diferencias muy sustanciales que nosotros tendríamos que estar teniendo claras para poder estar diferenciando lo que se haría en una persona física y una persona moral. Estos procedimientos son interesantes como para ir entendiendo por qué la persona física deduce todas las compras y por qué la persona moral deduce únicamente el costo de lo vendido. Entonces, pero aquí tendríamos que estar comparando el 103 versus el 25. Y poder ir estableciendo las diferencias más importantes que vamos a tener que estar manejando. Entonces, hay que tener bien claro, y aquí lo vamos a poner, la diferencia que existe entre la utilidad fiscal y la utilidad contable. Y vamos a tener que determinar también la diferencia que existe entre la utilidad fiscal y el resultado fiscal. Y luego, cuando terminemos, también tendríamos que estar determinando la diferencia que existe entre la contabilidad financiera y la utilidad fiscal. La utilidad, por ejemplo, la utilidad financiera se basa en las normas de información financiera. La utilidad contable o la utilidad fiscal se basa en la legislación fiscal. Pero, ¿conviven las dos? ¿O deben de convivir las dos? Claro que por supuesto que sí. Lo que es la contabilidad financiera va a convivir con la contabilidad fiscal. ¿Se juntan las dos? Por supuesto que sí. O sea, no podemos estar llevando una contabilidad financiera y una contabilidad fiscal. Tenemos que estar determinando cuáles son las diferencias, porque acuérdense que vamos a tener que tener bien claro esas diferencias, porque vamos a tener que hacer la conciliación contable y fiscal. Espero que los comentarios los vayan subiendo ahí. Tampoco tienen acceso al chat, tampoco tienen acceso a ninguna otra cosa, pero sí es importante que lo tengamos claro. Todas estas preguntas que estamos manejando aquí, o todos estos cuestionamientos que vamos a dejar claros, tenemos que tenerlos claros para poder nosotros ir avanzando en nuestra conceptualización. Porque, por ejemplo, ya cuando entremos directamente a lo que es análisis
deducciones, análisis de los requisitos fiscales de las deducciones. Y aquí estamos ya entrando al 27 y 28. Y viene también lo que es un punto importante, que estamos hablando también de lo que es algunos otros requisitos que están al margen de lo que viene en el 25, 26, 27, 28. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con la nómina? Ahorita una de las modificaciones que incluyeron en el 27 es ahora con la modificación que tuvimos en abril de la desaparición de lo que es la outsourcing. En ese caso, ya el outsourcing les dicen, si vas a tener outsourcing, tienes que tener aquí dentro de contabilidad los requisitos que establecen. Se modifica el artículo 27 también y le incorporan ciertos requisitos importantes respecto de lo que debe de tener dentro de su contabilidad, que son los pagos de las contribuciones que deben de estar manejados por la persona que está prestando servicios especializados. En este caso, el servicio especializado se supone que es lo que era el outsourcing. Estar rentando o estar elaborando trabajos en ese sentido. No sé si tengan comentarios, si vamos bien. Acuérdense que vamos a estar revisando, si vamos bien nos regresamos. Si no están entendiendo mucho algún punto específico, pues es cuestión de que lo comentemos, lo preparamos y lo comentamos. Pero sí es interesante que lo estén comentando para poder estar manejando todo este tipo de cuestiones. Ya después entramos al área de, salvo error o omisión ahí arriba, entraríamos a lo que es la elaboración determinación de lo que es los papeles de trabajo para la determinación de algunas partidas. Porque, por ejemplo, ahorita que estábamos comentando al principio, una de las cosas más importantes es determinación del ajuste anual por inflación, determinación de los pagos provisionales y o definitivos, determinación de la deducción por inversión, arriba nos saltó meter, aquí lo voy a meter, entonces les decía que salvo error o omisión,
Análisis del costo revendido con sus modalidades, artículo 39, 40, etcétera, los que están ahí. Caramba. Artículo 39. ISR. Y aquí tendríamos que retomar, y aquí lo vamos a poner, otra vez, retomar el análisis de las obligaciones de las personas morales. Verificar el destino de las utilidades. Acuérdense que si existe distribución de dividendos, tenemos que estar aplicando el artículo 10 en relación con el 140. Debieron de haber visto el 140 en personas físicas. Y ahí viene cómo se va a calcular el impuesto que se va a tener que pagar derivado del cálculo de la retención. No sé si tengan comentarios. No, está todo bien. Solamente este Word, este archivo nos lo va a compartir también por la plataforma. Lo voy a subir ahí mismo a los archivos. Y eso lo tienen que bajar ustedes para que lo vayan conceptualizando, lo vayan complementando, de acuerdo a lo que vamos a estar viendo en clase. ¿Estamos? Todo esto lo vamos a tener que ir desarrollando. Cada uno de estos temas los vamos a desarrollar y los vamos a meter en clase. Por eso, esto va a ser nuestra guía para ir avanzando. Y a lo mejor vamos a ir conceptualizando y metiéndole aquí algunas cosas importantes. Una vez que estemos en clase, lo abrimos y vamos conceptualizando. Si alguien tiene ya conceptos específicos, pues los analizamos. Digo, aquí lo interesante, nomás hay que recordar que las declaraciones anuales de una persona moral, no cualquiera las hace, pero sí es interesante que cuando menos vayan entendiendo cuál es la situación específica. Porque acuérdense que quien paga mejor son las personas morales, en muchos de los casos, yo no digo que siempre, pero ahí tendríamos que estar manejando el concepto interesante que necesitamos estar vigilando. Entonces, de aquí le vamos a seguir aumentando cosas hasta donde nos permita el programa, porque hay cosas que necesitamos determinar. Por ejemplo, el destino de las utilidades, ¿cuál va a ser? Distribución. Capitalización. Los dividendos se pueden distribuir. Se pueden capitalizar. O si no tenemos ninguna de las dos opciones, las dejamos pendientes. Ese es el destino de las utilidades. Y por ahí tendríamos que estar definiendo, aquí tendríamos que manejar una pregunta. ¿Cuáles
son las utilidades o más bien de dónde son las utilidades ¿de dónde salen las utilidades que se van a distribuir? De la utilidad contable o de la utilidad fiscal. ¿De dónde salen los dividendos? ¿De cuál de los dos? A lo mejor no lo vamos a tener claro todavía. Y luego, determinación de pérdida fiscal. ¿Cómo se determina? Permítame un momentito, por favor. Sí. Te dije. Sí. Pues bueno, ya he perdido esta. Ándale, pues, sale. Dale. Bueno. Perdón. Entonces, ¿dónde quedó la bolita? Acá estamos. Entonces, determinación de la pérdida fiscal. ¿Cómo se define la pérdida fiscal? Se supone que esto ya lo vieron. ¿Y cómo se actualiza? ¿Se contabiliza? ¿Se contabiliza la pérdida fiscal? Eso tendríamos que irlo definiendo. Por eso les digo que vamos a ir conceptualizando algunos puntos y si hay que aumentar algunos otros, los aumentamos. Para ir cuestionándonos, para ir entendiendo e ir creciendo en el conocimiento de todo lo que es persona moral. Porque eso nos lleva a definir qué tanto tenemos y qué tanto no tenemos. Comentarios. ¿No? Entonces... No, maestro, todo bien, gracias. ¿Pero son cosas nuevas o son cosas que ya manejamos? Son cosas que ya manejamos, pero sí sería muy bueno volver a repasarlas. Le vamos a dar otro enfoque. Yo creo que aquí lo interesante, por ejemplo, ¿dónde contabilizamos la pérdida fiscal?
¿Alguien se acuerda? ¿La registramos en contabilidad o no la registramos? Creo que no se registra. Debe de registrarse. Acuérdate que uno de los requisitos de las deducciones, y esto lo vamos a tener que dejar claro, porque uno de los requisitos de las deducciones que vienen en el artículo 27 se establecen que estén debidamente registrados en contabilidad. Entonces, si vamos a deducir la pérdida fiscal de ejercicios anteriores, pues la tenemos que tener debidamente registrada en contabilidad. Oye, si vamos a deducir el costo en venta de activo fijo, pues lo tenemos que tener debidamente registrado en contabilidad. ¿Sí o no? Sí. ¿O para qué? Sí, todo esto debe estar, por eso tenemos que darle el enfoque para que vayamos Se supone que entendiendo. vamos a deducir años anteriores que debieron de haber estado registrados. Tiene que estar registrado. Hay que recordar que cuando una autoridad fiscal nos va a revisar un ejercicio X, nos va a revisar la determinación de las contribuciones, pero dentro de nuestra declaración anual hicimos uso de una pérdida fiscal de ejercicios anteriores, ahí le reabre la posibilidad a la autoridad de que nos pueda estar revisando esa pérdida. Y esa pérdida, insisto, debe estar debidamente registrada en contabilidad y aparte tendríamos que estar teniendo certeza de que esa pérdida fue bien determinada. Por eso hablamos de la definición. ¿Cuál es la definición de pérdida fiscal? Y cómo se actualiza y cómo se contabiliza. Todo eso lo tenemos que tener muy claro. Porque sí necesitamos conocer este tipo de conceptos. E insisto, si nosotros tendríamos que estar dándole un enfoque un poquito distinto a lo que vimos en el semestre pasado, sí tendríamos que tener otro tipo de condicionantes para que podamos estar revisando todo esto. No sé si tengan comentarios. Es interesante que lo tengamos bien claro todo esto, ¿eh? Por eso vamos a estar manejando aquí algunos conceptos y como último concepto ya vamos a estar manejando lo que son los papeles de trabajo que vamos a determinar. Que acuérdense, una declaración anual no es llenar un formato. Ese formato lo podemos conocer aunque no tengamos clases. Lo interesante es determinar los conceptos que nos está pidiendo la declaración anual. Y en esos conceptos que tenemos, pues está la determinación del ajuste anual, la determinación de los pagos provisionales, la determinación de la deducción por inversión. A lo mejor aquí le aumentaremos la actualización y control del saldo de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Y a lo mejor vamos a tener que hacer más conceptos. Ahí por ahí tendríamos que enseñarnos también a hacer lo que es el estado de resultados fiscal. Porque ya conocemos el estado de resultados de lo que es lo contable. Sabemos hacer un estado de resultados de
ventas menos costo de ventas, menos gastos de operación, utilidad contable. ¿Y qué pasa con lo fiscal? ¿Cuál es el estado de resultados que vamos a manejar? Ingresos acumulables menos deducciones autorizadas, IPTU, menos lo que es las partidas fiscales no contables, y las metemos para determinar la utilidad fiscal. Entonces, todo este tipo de situaciones son las que tendríamos que estar manejando dentro de las clases para ir manejando en concreto lo que vamos a estar subiendo. ¿Qué más tendríamos que estar haciendo para estos efectos? Conciliación contable y fiscal, que aquí tendríamos que determinar cuáles son las partidas de ingresos fiscales, bueno, más bien las partidas, no de ingresos, las partidas fiscales no contables, las partidas contables no fiscales, tendremos que identificarlas, partidas fiscales no contables y partidas contables no fiscales. Estas las tenemos que identificar y darle una tesitura interesante para estarlas conceptualizando, porque si no, cuando vayamos a hacer nuestra conciliación contable y fiscal, vamos a andar patinando, pero rico. Vamos a andar, pero sí, vueltos locos ahí en ese sentido. Entonces, sí es interesante que tengamos la idea bien clara de lo que es una conciliación contable y fiscal. Comentarios. No. Si se fijan aquí, vamos a tener que estar analizando algunas cuestiones muy interesantes que tenemos que conocer. No es tanto, insisto, no es tanto el hacer el llenado de una declaración anual, porque eso es lo que pudiéramos entender en principio. Pudiéramos entender que en esta materia vamos a ver nada más el llenado de la declaración anual. No, eso se supone que eso lo hacen los auxiliares. Nosotros se supone que debemos de saber cómo hacer todos los papeles de trabajo para determinar el estado de resultados fiscal y sus soportes o análisis para poder nosotros decir, bueno, ok, yo determino una utilidad de 10 y esa utilidad de 10 necesito que esté conciliada con la utilidad de 20 si tengo utilidad contable de 20, que no debería ser tan visible la diferencia, porque en personas físicas sí puede ser muy visible la diferencia, y eso lo tenemos que tener claro nosotros. Si esa diferencia va a estar muy clara, pues nosotros tendríamos que tener mucho cuidado para estar definiendo cuál es esa diferencia. Que no es posible que me digan que no se da, oye, ¿por qué contablemente tienes 10 y fiscalmente tienes 8? Por eso es la conciliación contable y fiscal, para que tú le expliques al gobierno por qué te están saliendo esas diferencias. ¿Sí le queda claro o no les queda claro? Yo creo que en estos casos sí nosotros tenemos que tener bien claro que por qué contablemente nos está saliendo de una forma y fiscalmente nos está saliendo de otra. Y hay muchas partidas que vamos a tener que conocer para poder ir entendiendo cuál es la mecánica de todo este chisme. Porque específicamente en tratándose de cuestiones fiscales, sí tenemos que tener bien claro cuáles son los conceptos que van a estar manejando. ¿Okay? Entonces, interesante situación,
pero sí necesitamos ir avanzando e ir conociendo cuestiones específicas. Mañana empezamos ya con conceptos, ya empezamos hoy con el concepto de persona moral, pero tendríamos que aterrizar. Para poder saber qué es una persona moral, pues también tendríamos que estar definiendo lo que son las actividades empresariales. Ya lo comentamos, artículo 16, Código Fiscal de la Federación, donde se establece que son 3 las actividades principales para hacer actividades empresariales. Lo que es la compraventa o lo que es la compra y venta. Y luego vemos la transformación, que es la producción. Y luego ya como último tenemos a lo que es los agapes. Yo creo que todo esto lo tenemos que tener claro para poder estar estableciendo lo que vamos a estar comentando. ¿Ok? Entonces, nuestro objetivo principal, si es conveniente puntualizar, nuestro objetivo principal es terminar los papeles de trabajo para determinación de algunas partidas. Y esos papeles de trabajo los vamos a tener que conceptualizar y dominar para que sí tengamos que estar haciendo papeles de trabajo, pero sepamos hacia dónde vamos. Eso es lo más importante. ¿Hacia dónde vamos? Eso es el imperante. ¿Hacia dónde vamos? Porque ya conociendo hacia dónde vamos, ya podemos estar haciendo estrategias para bajarle a los proveedores, para bajarle a los clientes, o para subirle a los clientes, o para ver cómo sacamos un ajuste anual por inflación positivo. ¿Ya vieron el ajuste anual por inflación? Se supone, ¿no? ¿O no? Sí, ya lo vimos el semestre pasado, que no nos recuerdo. Ya saben cómo hacer un ajuste anual por inflación. ¿Qué más vieron de esto que tenemos aquí? ¿Vieron la cédula de pagos provisionales? Sí, también la vimos el semestre pasado. De hecho, tuvimos un proyecto final de las cédulas de pagos provisionales. Ok. Pérdidas fiscales también lo vieron y vieron las actualizaciones, ¿no? Eso no recuerdo haberlo. Lo de pérdidas fiscales. Sí, muy amplio. ¿Vieron la CUCA, la CUFIN? ¿La UFIN? No, la de CUFIN y CUFIN. La CUCA. Esta parece una muchacha, pero no es la CUCA. CUFIN, CUFIN, CUCA. Aquí tendríamos que estar viendo también la CUFIN-RE. Y la UFIN. CUFIN-RE. CUFIN y UFIN. La CUCA. La determinación, ¿cómo andan en la determinación de la PTU?
Eso sí me acuerdo haberlo visto en ciertos pasos. Ok, ya lo saben. Ok, adelante. Pero tenemos que estar viendo casos específicos en los pagos provisionales, cómo se disminuye la CUCA, cómo se disminuye, perdón, la PTU que se ha pagado de ejercicios anteriores en este ejercicio, cómo la podemos aplicar o manejar en los pagos provisionales. ¿Sí o no? Base de la PTU. ¿Cuál será la base de la PTU? A ver si alguien se acuerda. ¿Cómo deducir la PTU? Vamos a manejar. Con los valores que no fueron deducibles, ¿no, maestro? ¿Perdón? Los valores que no fueron deducibles. Bueno, ese es para determinar la PTU. Pero para deducir la PTU en pagos provisionales, ¿cómo se hace? ¿Qué nos dice el 14 al respecto? Dice que la vamos a deducir en partes iguales en los meses de mayo a diciembre en los pagos provisionales. Esos puntos son los que vamos a tener que estar tocando de manera definitiva y saber cómo lo vamos a manejar. Porque ese es ya parte de importante de lo que es el estado financiero que se maneja para efectos de la determinación del artículo 9, que es la utilidad fiscal, el resultado fiscal y la base gravable para PTU. Entonces, más o menos va a quedar este papel de trabajo que vamos a estar haciendo, donde vamos a concretar lo que vamos a ver durante el semestre, lo tenemos que tener y cada quien va a irlo incrementando por aparte. Al final se les voy a pedir que ya tengan todo esto hecho para que me suban esta situación y ya vemos a ver cómo hacemos el examen. Derivado de todo esto hacemos un examen y ya vemos a ver qué tanto aprendieron de todo esto. Hay que irlo aumentando aquí, si encontramos y nos acordamos de otra cosa, lo vamos a ir aumentando. Para mañana, ¿hasta qué punto sería, maestro? No, mañana vamos a ver qué tanto le podemos avanzar de aquí, de estos primeros puntos que tenemos aquí. Vamos a ir escribiendo y manejando aquí las definiciones para que queden claras y
también ver lo del 16 e irnos ya avanzando con los ingresos. Porque ahí en los ingresos nos vamos a atorar un poquito, pero el chiste es ir avanzando. Todos estos temas los tenemos que ver durante el semestre, que acuérdense que el semestre es el mes de noviembre, digo el mes de octubre, creo. Entonces, sí necesitamos tener en cuenta que todo esto lo tenemos que tener bien claro. Si ahorita no lo tenemos claro, lo tenemos que dejar claro. Si ya más o menos tienen una idea, pues sí, pero el chiste es que lo conozcan, que sepan hacia dónde vamos. ¿Ok? Y es importante que se pongan las pilas para poder estar manejando esto un poquito más fuerte. Porque, insisto, no cualquier contador sabe cómo hacer una declaración anual de una persona moral. En la mayoría de los despachos que andan por ahí, manejan casi puras personas físicas. Y la persona moral la maneja el dueño del despacho. Entonces, espero que haya quedado claro hacia dónde vamos. Insisto, estos archivos van a estar en la plataforma para que de ahí lo bajen y puedan estar ya incrementándoles sus definiciones o lo que van a estar estudiando. Porque cada quien va haciendo lo suyo y después, posteriormente, lo vamos a subir. Porque tienen que ir estudiando a la par. ¿Ok? Entonces, ahorita subo y ya vemos a ver si ya, ya los tienen todos arriba para que los empiecen a acomodar allá en su plataforma y podamos estar determinando qué tenemos de interesante. Muchas gracias, maestro. Solo que sí. Ok, bueno. Entonces, nos vemos el día de mañana aquí mismo en Teams. Van a estar las clases. Vayan leyendo. Si tienen dudas, si tienen comentarios, pues los vamos sacando adelante. ¿Ok? Traten de asistir para que puedan ir haciendo sus preguntas. Si no, pues léanlo y al día siguiente lo vemos. ¿Ok? Sí, maestro, muchas gracias. Y ya se pagó. Que estén bien. Nos vemos la semana que entra. Digo, mañana, perdón.